Un tema creo que empieza a tener también un auge. Una visión como importante, porque también es un tema que tradicionalmente se ha trabajado muy como de sentido común y que ahora se está convirtiendo con todo esto que decía José Antonio, pues todos los nuevos procesos que vivimos importantes, el tema de la motivación en el marco de las instituciones o de las organizaciones, ¿no? Como un elemento fundamental de el fortalecimiento institucional. Vimos algunos temas que se van a relacionar con esto, como justamente el tema de las relaciones públicas, el tema de la capacitación, ¿no? Y el tema de la motivación, que va a ser fundamental para una mirada más contemporánea del fortalecimiento institucional, ¿no? Adelante. Entonces, inicialmente, comentar que el concepto de motivación, la palabra motivación, va a estar compuesta, ¿no? Como siempre, con estas raíces latinas, motivus, que significa movimiento, y el sufijo sion, que va a significar acción y efecto, ¿no? La motivación, que significará desde este punto de vista como un proceso que va a incluir factores internos, factores externos a una persona para empujar que ésta genere movimiento para cumplir ciertos objetivos, ¿no? De manera general, la motivación implicará movimiento que se impulsa internamente o externamente en el marco de una persona. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, la motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones que desarrolla una persona. Por eso, un motivo es algo que constituye un valor agregado a una persona, ¿sí? Está constituida por un conjunto de valores que hacen que esa persona se ponga en movimiento, se ponga en marcha para cumplir objetivos, ¿no? Podríamos decir que la motivación es un impulso que la persona tiene para poder cumplir sus objetivos, un empujón que le permite entrar en acción o en movimiento. La motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar, como les decía, conseguir objetivo previsto. Por eso va a ser muy importante ubicar el tema de la motivación con el tema de la planeación. Es decir, la motivación como un proceso planeado, no como un proceso de sentido común. Lógicamente que en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no?, podemos hablar de motivación de la vida cotidiana, de la familia, etc. Aquí estamos tratando de ver que ese conjunto de valores que nos permite impulsar, empujar, poner en movimiento a personas, tiene que ver justamente con el mundo de las instituciones o de las organizaciones. Por eso la motivación se ha convertido en un campo de especialidad muy vinculado a la administración, muy vinculado a la gerencia y muy vinculado sobre todo a el fortalecimiento institucional, ¿no? En el contexto de lo social, la motivación puede entenderse como el interés de un participante, de una persona, por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. Es decir, la motivación va a hacer ese proceso de impulsar a las personas para que puedan lograr sus objetivos, pero siempre en un proceso de aprendizaje, un proceso educativo. Por eso también la motivación, además de que va a ser un proceso planeado, siempre va a significar un proceso educativo, un proceso de aprendizaje. La motivación es lo que induce a una persona, fíjense, muy importante esta palabra. La motivación es un proceso de inducir, de empujar, de impulsar
de inducir a una persona llevar a la práctica una acción, fíjense, muy importante, colectiva, organizacional y bien realizada. Tres elementos que van a ser fundamentales para poder entender el proceso de la motivación desde una perspectiva de el desarrollo organizacional o el desarrollo institucional. Inducir a las personas para que se desarrolle una práctica o una acción que es colectiva, es decir, que tiene engranajes, que tiene relaciones, no solamente es una acción personal, sino que este impulso tiene que ser colectivo, impacta en las organizaciones o en las instituciones, y además esa práctica generada a partir de ese impulso tiene que ser bien realizada. Acción colectiva, organizacional y bien realizada. Este proceso de inducir, ¿no?, de inducir desde un punto de vista positivo, lógicamente, ¿no?, cuando hablamos de motivación, por eso siempre es importante tomar en consideración el propio concepto de poder, ¿verdad?, que implica inducir, pero no necesariamente en una cuestión positiva, sino que inducir justamente en el logro de objetivos organizacionales o institucionales. Por eso la motivación es un ejercicio también político. No solamente es un ejercicio social, educativo, sino también es un ejercicio político. Puede haber diferentes tipos de motivación, ¿no? Los autores nos hablan fundamentalmente de dos grandes tipos de motivación. La motivación interna, intrínseca, y la motivación externa. Es decir, puede haber un proceso, ¿no?, de ponernos en marcha, muchas veces desde la perspectiva personal, y puede haber también procesos de ponernos en marcha a partir de actores externos a nosotros, ¿no? Entonces hay como una dualidad en este tipo, en los tipos de motivación, que normalmente la denominan ese impulso, ese empuje, ese movimiento que puede ser interno a la persona y que también es externo a la misma. Adelante. La motivación normalmente como proceso social, político, educativo, organizacional, institucional, siempre por lo menos persigue tres grandes propósitos que va a ser muy importante que ustedes los consideren en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional. Primero, despertar interés en él o los participantes y concentrar la atención de los mismos en los objetivos institucionales planteados. Esto tiene mucho que ver fundamentalmente con los procesos que vieron de comunicación, con los procesos de relación institucional, con los procesos de ubicar en las personas que están vinculadas a una institución, la misión, la visión, los valores, el conocimiento del marco institucional que nos permita detonar interés y que este interés tenga la atención de esas personas en la consecución de ciertos objetivos y ciertas metas. Entonces, motivar significa despertar interés en los propios procesos institucionales. El interés que puede surgir de un proceso de motivación normalmente se requiere información, conocimiento, comunicación y relaciones públicas, relaciones humanas, relaciones institucionales. Pero siempre implica despertar el interés en las personas de la institución para el logro de los objetivos, ¿no? Y esto implica que las personas conozcan, lógicamente, el marco institucional donde se mueven.
Segundo elemento importante, despertar interés en las gentes, estimular el deseo de aprender, que implica también un esfuerzo en el mismo. Por eso también la motivación, decíamos, va a estar muy vinculada a los procesos de formación, a los procesos de capacitación, a los procesos de actualización, ¿no?, que van a implicar proceso de aprendizaje. Y un aprendizaje que tiene que ver también con el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo no es otra cosa que la fuerza, ¿no?, que impulsa este movimiento y que va a ser adicional a la fuerza que se tiene personalmente, ¿no? El esfuerzo es esa fuerza adicional que uno le mete a los procesos para cumplir objetivos, ¿no? Entonces, la motivación como segundo elemento tendrá proceso de aprendizaje y procesos de meterle fuerza adicional a ese proceso de aprendizaje. Y el tercer elemento, que va a ser muy importante y que lo hemos visto desde el tema de la administración, desde el tema de la gerencia y ahora con el fortalecimiento, ese interés, ese aprendizaje y ese esfuerzo, ¿hacia dónde va orientado? Hacia el logro de fines y los propósitos institucionales, ¿no? Entonces, ese proceso de interés, ese proceso de atención, ese proceso de aprendizaje y ese proceso de energía adicional, ¿a dónde tienen que ir orientados? A los propósitos institucionales, ¿no? Y por eso la motivación implica, vuelvo a repetir, conocimiento de los fines institucionales, de los fines de las instituciones o de las organizaciones vinculadas a estos temas. Adelante. Existen diferentes principios que nos van a permitir el detonar estos procesos motivacionales, sociales, colectivos, ¿no?, orientados a un interés, a una atención, orientados a generar aprendizaje, esfuerzo y lograr los objetivos. ¿Cuáles van a ser estos principios? Nos dicen: principio de la predisposición, principio de la consecuencia, principio de la repetición, ¿no? Aquí vamos a ver muchas de las cosas que hemos visto, sobre todo de innovación, de planeación, principio de la novedad y principio de la vivencia. La motivación como ese proceso, vuelvo a repetir, de interés, generar interés, atención, generar aprendizaje, generar esfuerzo para lograr objetivos institucionales, tiene estos 5 grandes principios: predisposición, consecuencia, repetición, novedad y vivencia. La predisposición, ¿no? Este impulso, este esfuerzo, esta fuerza para poder motivar, significa el poder traducir ese interés en una predisposición. Fíjense, estar predispuestos positivamente a una tarea, a una acción, a un tipo de beneficio institucional que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una institución, ¿no?, hay un proceso de profesionalización que te va a requerir que tengas tú un diplomado como el que estamos tomando. El ejercicio de cursar un diplomado puede ser no solamente un ejercicio de un interés específico por tener un nivel de profesionalización, sino que además hay una predisposición a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Por eso se vienen todos los sábados de aquí. Quienes nos ven están todos los sábados a las 9 de la mañana, 9:30,
teniendo otras cosas que hacer, familiares, laborales, recreativas, ¿no? De descanso, estar aquí. ¿No? No, pero hay una motivación y una predisposición. O sea, si ustedes dijeran, ay, miren, cuando iniciaron el diplomado, ¿no? Híjole, un año, qué flojera. Eso no implicaría un proceso motivacional. Que cuando uno dice, ¡uy, un año! Esperemos que pase rápido y ese año, pues vamos a tratar de aprovecharlo. Ya nos queda un mes. Ya nos queda un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la predisposición, siempre hay que construir mecanismos de predisposición que nos permiten generar procesos de motivación. La predisposición implica también un proceso de planeación hacia los objetivos institucionales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este proceso formativo, pues a ustedes, desde mi punto de vista, les va a dar más elementos teóricos y metodológicos donde profesionalmente ustedes van a poder desempeñarse con mayor actualización, pongamos, ¿no? Pero además, ese proceso de predisposición les va a permitir pues también tener un diploma, ¿verdad?, que te va a servir en el marco de un proceso de profesionalización. Y además eso, pues también hay que ver ahora que acaben, que sigue, ¿verdad? Normalmente el proceso de predisposición en una experiencia formativa como esta, ya no paran, ¿eh? Yo estoy seguro que después alguien va a decir, oye maestro, mira, estoy haciendo una maestría en esto, y estoy haciendo otro diplomado, y estoy tratando de hacer, ¿por qué? Porque el proceso motivacional impulsa, y por eso la predisposición es muy importante. Actualmente en el instituto ya algunas personas les están pidiendo un diplomado similar para poder concursar a una jefatura. Por ejemplo. O sea, hay una motivación. Hay otra motivación y hay una predisposición. Es muy interesante cómo en el trabajo social uno de los elementos como motivacionales de predisposición es el tema formativo. Yo platicaba el otro día con una maestra de la escuela y me decía, es que yo no conozco un gremio tan interesado y tan predispuesto a una cuestión de actualización como el trabajador social, como la gente del trabajo social. Dice, yo voy a todos lados y siempre hay seminarios, diplomados llenos en el ámbito del trabajo social. Los que se conocen, porque además hay muchos que no se conocen que hay. Entonces, el elemento de la predisposición va a ser muy importante. Es como un elemento, vuelvo a repetir, de proyección, ¿no? De tener ese interés, porque no solamente personalmente voy a obtener algo que es muy importante y es muy digno y muy importante, pero también porque socialmente y profesionalmente va a impactar este proceso de predisposición, ¿no? Principio de la consecuencia, muy importante. Por ejemplo, lo que decía hace rato José Antonio, a él lo invitamos desde el primer diplomado. ¿No? Hace 3 años, ¿no? Sí, hace 3 años, ¿no? Dice, para mí ha sido una experiencia bien importante porque venir aquí me ha generado consecuencias en su propio ámbito de gente que le escribe, oye, me interesaría que dieras una conferencia aquí en Guanajuato o en tal lado. Hay consecuencias, la motivación siempre genera consecuencias que tienen que ser positivas en el ámbito de un proceso institucional. Por eso, además de que la motivación implica predisposición, la motivación implica la generación de consecuencias. Reproducir experiencias que tienen consecuencias agradables, positivas, importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos este primer diplomado fue un desafío bien fuerte, ¿no? De hecho, a mí me lo pidieron, me dijeron, nos están pidiendo un diplomado, un grupo de compañeras, en coordinación con el colegio en ese tiempo lo trabajamos, el Colegio de Trabajo Social de Oaxaca, el Colegio de Trabajo Social de Sonora y nosotros. Entonces, nos pidieron. De esa primera experiencia,
¿no? Que fueron como 70 colegas que egresaron, un poquito más, como 80, pues hubo consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese diploma, muchas de las compañeras lo metieron a un proceso de profesionalización, se los validaron y entonces hubo consecuencias. Y entonces cuando estábamos acabando el primero, ya teníamos un grupo de 100 personas que nos dijeron, ¿cuándo empieza el segundo? Porque hay una consecuencia, ¿no?, a partir de una experiencia de las colegas. Entonces dijeron, ¿saben qué? Si nos lo aceptaron, fíjense, el papelito sí nos sirve. Además, es un proceso a distancia, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver, hay muchas compañeras que lo ven en tiempo real y hay compañeras que lo ven en tiempo diferido, ¿verdad? Por ejemplo, muchas colegas que son jefas de trabajo social, que los sábados no pueden, el domingo lo ven. Entonces, hay consecuencia. La motivación es un ejercicio también de generar consecuencias positivas, dicen los expertos, agradables, ¿no? Consecuencias. Predisposición como un elemento, como un factor de motivación fundamental. Consecuencias importantes. Principio de la repetición. Fíjense, la motivación implica acciones, ¿no?, que puedan repetirse, que tengan un ejercicio continuo. Les digo, ahorita estábamos platicando, porque ahora este diplomado lo vamos a llevar a Perú. Lo vamos a llevar a Perú con 2 grupos. En Lima y en Puno, que es una región que colinda con Bolivia. ¿Por qué implica esto? Porque es el quinto, ¿verdad?, el que va a venir. Hay un proceso repetitivo, en ese sentido, continuo, que te permite generar procesos de motivación. Y los colegas de allá, cuando vieron el programa, dijeron, no, hombre, ya tenemos 2 grupos a distancia, ¿no? Uno en Lima y uno en Puno. Lástima que no nos dedicamos de tiempo completo a esto, ¿no? Porque si no, pues hasta podríamos tener más, en términos de que es un ejercicio, ¿no?, que ha sido continuo. Yo siempre les digo a los colegas, cuando empiezan con sus primeras jornadas de trabajo social, pues la responsabilidad es no nada más pensar en las primeras, ¿verdad?, sino en las segundas, las terceras, las cuartas y... Entonces, repetición. Pero además, no todo el proceso motivacional es proceso de repetición, sino también un proceso de novedad, de innovación, como nosotros lo conocimos en la exposición que se dio, ¿no? Las novedades que implican respuestas diferentes a problemas, a aspectos tradicionales. ¿Cómo damos esas respuestas diferentes? Y entonces la motivación te permite, ¿no?, también generar respuestas diferentes. Y ese impulso, esa energía, ese interés surge también de nuevos desafíos, de nuevos retos, de nuevas alternativas que se van a construir en el marco de los objetivos institucionales, ¿sí? Y lógicamente la motivación tiene un principio que es el principio de la vivencia, ¿no? Ustedes, al vivir este proceso formativo, seguramente podrán motivar a otras compañeras o a otros colegas a partir de la vivencia. Oye, mira, dentro de todos los que vinieron, este fue un tema que me interesó, creo que puedes, ¿no? Entonces la motivación surge también en esa relación que uno tiene con lo que vivimos. Y cuando estamos hablando de una motivación en el marco del desarrollo organizacional, de eso que vivimos en el marco de las instituciones, ¿no? Podríamos decir que la motivación y estos principios de predisposición, de consecuencia, de repetición, de novedad y de vivencia van a ser fundamentales de poder entenderlos como un engranaje que permite este impulso, este movimiento extra para las personas de la propia institución, ¿no?
Por eso la motivación pues, va a ser muy importante en un proceso institucional, ¿no? Cuando se dice, "Ay, es que mi personal está tan motivado para poder desarrollar tal actividad, está tan motivado para poder cumplir cierto objetivo institucional", ¿no? Por eso en estos momentos, ya desde hace tiempo, pero desde el trabajo social, ¿no? Como se ha visto siempre la motivación como algo, por una parte, de sentido común, segundo, muy personal e individual, y ahora en el ámbito del trabajo social empieza a verse como un elemento que cruza, que es transversal al desarrollo institucional, al desarrollo de las organizaciones, y que no es de sentido común, sino también implica un gran campo de oportunidad y de especialización, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora voy a dar un curso en la Auditoría General de la Federación sobre motivación para trabajadores operativos, ¿no? Secretarias, que nos decían, están como olvidados, ¿no? Los trabajadores profesionales normalmente, pues si tenemos ciertos elementos de capacitación, de actualización, pues normalmente los trabajadores operativos, ¿no? Desde los trabajadores de limpieza, de mantenimiento, de secretarias, que tienen ahora, fíjense, de acuerdo a las perspectivas del desarrollo organizacional, también conocer, por ejemplo, las misiones la misión de la institución, la visión, los valores, aun cuando muchas veces se ve como empleados que no necesariamente tienen. Ahora las nuevas orientaciones en temas de desarrollo organizacional, incluso la gente de mantenimiento, de servicios generales, de limpieza, tiene que conocer la misión, la visión, y debe de tener un proceso de motivación para desarrollar su trabajo, ¿no? Más operativo, de una manera adecuada, que haga sinergia con la misión, visión y los valores institucionales. Entonces, por eso la motivación en todos los ámbitos, ¿no?, de las instituciones, desde los ámbitos directivos, desde los mandos medios y desde los ámbitos operativos, siempre va a ser muy importante. Y vuelvo a repetir, para trabajo social empieza también a conformarse como un gran campo de oportunidad en este proceso, ¿no? Entonces, principios: predisposición, siempre para motivar hay que tener una idea de predisposición positiva. El elemento de la consecuencia, la motivación, genera o se nutre de estas consecuencias, de estos resultados que son también positivos. Repetición, continuidad, novedad, innovación, respuestas diferentes y, sobre todo, la vivencia. Y la transmisión de esa vivencia a otras personas, a otros grupos o a otros sectores de las instituciones. Adelante. Factores de la motivación, fíjense, muy importantes. Hagan de cuenta que los factores no es otra cosa que desmenuzar todos estos principios que habíamos visto, ¿no?, de la predisposición, de la repetición, de la innovación. Primero, los resultados, ¿no? En esta consecuencia que decíamos, en este principio de consecuencia, que es algo fundamental que motiva, los resultados exitosos, los resultados que te permiten construir algo, lograr algo, alcanzar algo. Resultados exitosos igual a trabajadores más motivados, ¿no? Entonces, un primer elemento, un primer factor es los resultados, ¿no? Cuando hay resultados adecuados, positivos, alcances, beneficios de un proceso, en este caso de formación, pues habrá, lógicamente, trabajadores más motivados. Participación, muy importante. La motivación no solamente es un ejercicio de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. ¿Y qué implica? Procesos participativos. ¿Sí? El trabajador de una institución que puede participar, es decir, que tiene información, que tiene opinión, que tiene toma de decisiones y que tiene definición de acciones,
en el marco de las tareas institucionales. Entonces, la participación será fundamental también en todo proceso motivacional, y bueno, ya vimos también los elementos de participación cuando vimos el tema de la intervención social, ¿no? Algo que yo les decía, la motivación, un factor fundamental en la motivación es la información y el conocimiento que se tiene del mundo institucional. Aquí nos lo dice, el conocimiento de los objetivos. ¿Cuántas veces queremos motivar y los compañeros y los colegas ni siquiera conocen, ¿verdad?, los objetivos de un programa, del Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo institucional, que hemos insistido mucho? El conocimiento de objetivos va a ser fundamental, porque aquel trabajador institucional que conoce a fondo los objetivos de la organización, de su área, de su cargo, siempre va a estar más motivado que aquel que los desconoce. Y hay veces, ¿no?, que de repente, oye, mira qué interesante lo que puedo hacer. Yo no sabía. Pero ahora que sé, entonces puede haber un proceso de motivación diferente. Entonces, la motivación implica conocimiento, implica participación, implica resultados, pero también conocimientos. Las tareas. Las tareas son las acciones concretas que van a estar delimitadas por nuestro marco institucional. ¿Sí? Un poco lo que decía José Antonio, ¿no? El marco institucional hay veces que te puede incluso orientar a tareas que no necesariamente están pensadas en un perfil profesional. No sé si les comenté a ustedes, pero a mí me tocó en la administración pública de la ciudad, cuando yo llego al tema de poblaciones callejeras, un marco institucional, un manual de procedimientos, donde una función y una tarea del trabajador social era bañar a los indigentes. A ver, espérense, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Pues modificar ese manual y entonces adaptar que la tarea de un trabajador social puede ser la atención en calle, la atención institucional, la canalización, hacer el estudio social, pero no bañar a un indigente, ¿verdad? A lo mejor en términos humanitarios y de solidaridad lo puedes hacer, pero no como una tarea institucional, como una tarea profesional, ¿no? Entonces las tareas van a ser fundamentales. Una tarea bien hecha, un servicio prestado con calidad, pues siempre va a motivar a ese trabajador en el marco de los propios objetivos institucionales. Resultados, participación, conocimiento en general, tareas bien hechas, algo fundamental en el ámbito de la motivación, la retribución. Sí, yo voy a entrar a un proceso, pero que voy a tener como una ventaja. Y no significa necesariamente que el tema motivacional sea un tema utilitarista, no significa eso. La retribución, ¿no? Muchas veces que lo principal pues es el salario, pero también otro tipo de prestaciones, otro tipo de elementos, ¿no?, para generar este proceso de motivación, para generar este proceso de rendimiento que te permita, ¿no?, sentirte más motivado, más valorado, ¿no? La retribución, fundamental, ¿no? Entonces uno, además de que estás haciendo un proceso de capacitación, tú estás retribuido, por ejemplo, salarialmente de una manera adecuada, pues lógicamente que vas a tener un proceso de motivación diferente. Y muchas veces también, para algunos autores, la retribución, ¿no?, tiene mucho que ver con otro de los factores que son las recompensas. Las recompensas, que son los incentivos que un trabajador institucional tiene para poder desarrollar ese tipo de trabajo que va a implicar hacer tareas y cumplir objetivos, ¿no? Entonces, las recompensas, los incentivos, ¿no? Ay, bueno, pues me voy a quedar horas extras, pero la hora extra la pagan doble, ¿no? Pues órale, le entro. Normalmente, les digo, tanto recompensas como retribuciones se ven desde una perspectiva muchas veces muy utilitarista, que no es así.
Normalmente, les digo, yo por ejemplo cuando empezamos a hacer este diplomado, pues mucha gente incluso me decía, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es el papel. Pero ya cuando venían y había un proceso de construcción de conocimiento, de adquisición de saberes, cambiaban su visión. O sea, no, pues además del papel, vengo aquí y voy a aprender y sé que voy a estar mejor mi acción profesional porque voy a tener más conocimiento, más actualización de ese proceso. Entonces la motivación y sus factores de retribución y de recompensas no siempre tienen que ver con cuestiones solamente utilitarias, de utilidad, sino que tienen que ver también con procesos institucionales u organizacionales, ¿no? Entonces, retribución, recompensas, un factor fundamental, todos lo vivimos, ¿verdad? El reconocimiento. El reconocimiento que tiene que ver con los méritos, las felicitaciones, los premios, que muchas veces se traducen también en el mundo institucional, en incentivos, en elementos de reconocimiento hasta salarial, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la UNAM, a los profesores de la UNAM, tenemos un reconocimiento muy importante que tiene que ver con las medallas que después de 10 años, cada 5 años nos dan, ¿no? Entonces, cuando cumples 10 años, te dan tu reconocimiento, ¿no? Por el rector y tu medalla, ¿no? Y además, después de los 10 años, te dan un estímulo, un reconocimiento económico. Entonces, yo el otro año cumplo 25 años dando clases. Entonces, para mí, ese reconocimiento, mi medalla de 25, tengo la de 10, tengo la de 15, tengo la de 20, ahora la de 25 es hasta más grande, ¿no? No implica algo utilitario, pero es un reconocimiento que me permite, ¿no? Hombre, pues yo quiero llegar a los 50 años dando clase en la UNAM, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento siempre va a ser muy importante en los procesos motivacionales. Y les digo, muchas veces no necesariamente es un reconocimiento económico, sino más simbólico, más de sentido y de significado, ¿no? Y por eso las instituciones, ¿no? El tema de los reconocimientos son importantes, ¿no? A mí, por ejemplo, me da mucho gusto cómo ahora en muchos colegios de trabajo social, en muchas organizaciones o instituciones, ¿no? El reconocimiento a la trabajadora social del estado de tal, ¿no? Mira, hay un reconocimiento importante, ¿no? A nivel internacional hay un reconocimiento que es la medalla Catherine Kendall, que lo da la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con perfiles de trabajadores sociales que han estado en instituciones, que han generado políticas, iniciativas innovadoras y también académicamente, ¿no? Entonces el perfil es como académico y institucional. Hay muchos reconocimientos más académicos, pero ahora hay más reconocimientos también institucionales y profesionales en el ámbito del trabajo social, no solamente a los grandes maestros, sino a los grandes profesionales que están en las instituciones, ¿verdad? Y que normalmente, les digo, siempre reconocimiento es también una recompensa, porque implica algo económico, pero no necesariamente, sino también es más simbólico. Factor de motivación, la responsabilidad, ¿no? Yo les digo a esta responsabilidad, es como cuando te voy a aventar del trampolín de 10 pisos, de 10 metros, pero sabes nadar. No te voy a aventar si no sabes nadar, ¿verdad? Ya aprendiste a nadar, ya viste cómo se echan, órale, vámonos. Implica la responsabilidad, como la motivación también implica asignación de responsabilidades en el ámbito de la planeación, en el ámbito de la toma de decisiones. Fíjense, platicaba hace poquito con uno de mis alumnos que tuve yo hace como 7 años acá de práctica institucional. Hace 7 años yo estaba trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social. No, hace 7 años, no, hace 9 años, fue en el 2007. 10 años. Y entonces este grupo de prácticas nos tocó allí en la Secretaría de Desarrollo Social
iniciar el programa de comedores comunitarios de la ciudad. Desde todo el tema de la convocatoria, el diseño del programa, participamos. Y además los chicos participaron en el proceso de selección de cuáles eran los 200 comedores comunitarios de cerca de 500 comedores, o sea, solicitudes que metió la ciudadanía, 500 solicitudes. Iban a aprobarse 200. Y este grupo de estudiantes, de último semestre, entraron a este proceso. Ir a hacer las visitas a donde se iba a poner el comedor, toda la parte técnica de supervisión, pero también toda la parte de toma de decisiones. En ese momento el secretario y la directora del área de eso les dijo: ustedes van a tomar esa decisión. Un chavo estaba en el 8º semestre y me decía: oiga, maestro, ¿no? Esta decisión, está la responsabilidad. Tienen todos los elementos, ¿no? Órale. Hicimos 500 supervisiones de todos los. Y al final, como grupo, ¿no? Incluso yo les dije: ustedes son los que definieron quiénes eran los 200 ganadores. La verdad de las cosas, a 10 años de que se creó este programa, casi la totalidad de esos 200 comedores continúan. ¿Por qué? Pues porque los chicos hicieron todo el instrumento de supervisión y vieron, ¿no?, las relaciones sociales, no solamente la infraestructura, sino todo el tema social, ¿no? Y dijeron: estos no, porque la verdad mira, identificamos esto, y de esos 200 quedan la mayoría. Ahora ya es una ley de comedores comunitarios. Entonces estos chicos que ahora están en diferentes, ¿no?, actividades, pero uno de ellos sí se quedó ahí se sigue trabajando ahí, ¿no? Entonces me decía: oiga, pues que hace 10 años, fíjense, nosotros teníamos hasta miedo de tomar esa responsabilidad. 10 años después, ¿no? Entonces es un proceso motivacional también generar responsabilidades. Personalmente yo motivo mucho a mi gente así, ¿no? Órale, la aviento, vámonos. Hijo, de repente no puedo ir a dar una conferencia porque me salió una reunión con mi secretario. Ve a dar la conferencia, me hizo presentación. Pero maestro, ¿cómo? Tienes todos los elementos, ¿verdad? No te voy a decir que vayas si no lo tienes. La responsabilidad implica, ¿no?, realmente tener esos elementos para tomar las decisiones y tomar esas responsabilidades importantes. A mí me gusta mucho el tema de responsabilidad y reconocimiento, aunque todos son importantes, ¿no? La recompensa, la retribución, la definición de tareas, los objetivos, la participación, los resultados. Responsabilidad, crecimiento, ¿no? Muy importante, crecimiento profesional, que tiene que ver con el tema de la capacitación, ¿no? Pues esta chica Cinia Lucero, que vino a darles lo de capacitación, que ahora es coordinadora de capacitación nacional Montepiedad, fue de este grupo de prácticas de comedores. Ya también después se quedó a trabajar ahí, pero porque traían un proceso motivacional muy fuerte, basado en la vivencia, en lo que ustedes quieran, pero basado en la responsabilidad. Se aventaron un tema que era, y en ese momento, pues digo, ahorita ya tiene 10 años el programa, pero iniciando el programa. Entonces, importante, que responsabilidad, crecimiento. A mí también, creo que en mis equipos de trabajo siempre, ¿no? Oiga, maestro, voy a tomar un diploma, láncese, que voy a hacer esto, vámonos. Todo lo que implique conocimientos y saberes siempre van a ser elementos no solo de motivación, sino de fortalecimiento institucional. Entonces yo digo, mejor, ¿no? Y si la institución puede apoyar ese proceso de crecimiento, mejor, ¿verdad? En el campo de salud, con todas las críticas que podamos tener, pero hay elementos importantes que te permiten, ¿no?, el proceso de crecimiento. Y lógicamente, ¿no?, la motivación implica también la definición de sanciones. Entonces sí, muy bien, muy motivado, pero si no cumples objetivos, pues ¿de qué te sirve ese proceso de motivación, verdad? Entonces, las sanciones, ¿no?,
que tienen que ver con corregir, no tienen que ver con cuestión de poder, de hegemonía, de dominio, tienen que ver con cuestiones correctivas, tienen que ver con cuestiones para mejorar los procesos institucionales, ¿no? Y las sanciones, bueno, si en la UNAM yo no tengo el 80% de asistencia a mis clases, pues tengo una sanción, ¿verdad? No me dan mis reconocimientos anuales. Tienes 79.9 de asistencia, no te dan tus reconocimientos. Tienes más del 80, Entonces el tema de la sanción tiene que ver también con un tema muchas veces tabú en nuestras instituciones, porque pues de ahí se agarra, ¿verdad? Híjole, ahora sí, hiciste mal esto y te la cobro completita, ¿verdad? Cuando el tema de las sanciones, culturalmente, desde el punto de vista del desarrollo organizacional, tiene otro sentido, tiene un sentido más de corrección, de mejoramiento, ¿no? De procesos que no lo hiciste bien a la primera, pues a la segunda sí, ¿verdad? Podríamos decir que estos son los principales factores. Hay modelos de motivación que priorizan algunos, hay modelos que priorizan otros y hay modelos que equilibran, ¿no? Personalmente, yo reconozco todos, pero más yo le doy al tema del reconocimiento, de la responsabilidad y del crecimiento, personalmente, ¿no? Aunque todos son importantes y todos tienen un margen de equilibrio estratégico. Pero lógicamente que hay perfiles, ¿no? Por ejemplo, el tema de las sanciones. Yo normalmente no soy como tan, ¿no? Pero hay directivos que sobre todo eso, ¿verdad? Híjole, no vinieron, no firmaron. Adiós, ¿no? Ustedes con estos elementos, ustedes pueden irse también dando cuenta cómo profesionalmente van orientándose, ¿verdad? Pero todos van a ser muy importantes. Entonces, los anteriores factores, ¿no? De la predisposición, de la consecuencia, de la repetición, de la novedad y de la vivencia, se desmenuzan ¿en qué? En estos factores. Entonces, cada uno les da el equilibrio importante, aunque todos de manera integral son importantes, pero cada institución o cada perfil profesional pues, le va a dar su matiz a estos factores de la motivación, ¿no? Adelante. De manera general podremos decir, ¿no? Algunas conclusiones abiertas que implican mirar al campo de la motivación como un campo en permanente construcción, desde mi punto de vista. Primero, los aspectos motivacionales nunca son los mismos en todas las personas que colaboran en una institución. Por eso es muy importante todos estos ejercicios de diagnóstico de los trabajadores, de los diagnósticos institucionales, que ya vino Ángeles Rocha a darles, ¿no? Ya vimos lo de análisis institucional, como un análisis de la institución te permite identificar como marco importante en el ámbito del fortalecimiento institucional a los recursos humanos, ¿no? Entonces es una gran tarea. La motivación nunca va a ser la misma para todos. Puede haber ejercicios de motivación más transversal, pero también ejercicios de motivación personalizada, o incluso por áreas, o por profesiones, ¿verdad? No es lo mismo en un equipo interdisciplinario de salud, la motivación que le puedes dar a un médico, a una enfermera, a un psicólogo, que a un trabajador social, ¿no? Entonces uno tiene que aprender que los aspectos motivacionales nunca van a ser los mismos para todos. Hay los que cruzan, pero hay también las diferencias. Y entonces hay que saber, ¿verdad? Por eso uno tiene, como profesional, pues, que conocer, ¿no? A la gente con la que trabaja. Muy, muy importante. Aquí, en este marco del análisis institucional que hemos visto, es el análisis de recursos humanos, ¿no? Y las áreas de recursos humanos, pues tienen hasta, ¿no? Sus tests de inteligencia, sus tests, sus exámenes que hacen de psicométricos, ¿no? Que te
permite identificar lo motivacional para todos. Los aspectos motivadores, fíjense, van a variar con el tiempo. Nunca van a ser los mismos en una situación para una misma persona. A lo mejor hace 2 años era un tipo de motivación que se requería. Por ejemplo, cuando inicia una institución, cuando va a iniciar una institución, un programa nuevo, híjole. O sea, es un tipo de motivación que en ese momento requieres, que a lo mejor 5 años después no necesariamente va a ser igual. Y hay que modificar el entorno motivacional. Por eso, los aspectos motivadores hay que irlos modificando con el tiempo de acuerdo a los propios procesos institucionales. Y además nunca van a ser, ¿no?, iguales para una persona. A lo mejor en un primer momento una persona incluso necesitaba, ¿no?, entra a trabajar, necesita cierta responsabilidad, y de ahí la motivación va a ser diferente, ¿no? Muy importante, la motivación, si bien tiene que ver con una dimensión personal, lo fundamental de la motivación es la articulación colectiva. La articulación colectiva que permita cumplir los objetivos institucionales. Por eso, lo que la organización alcanza es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las personas. Sí, las personas tienen diferentes perfiles, ¿no? Pero hay que saber esos perfiles, cómo se articulan para poder cumplir objetivos institucionales. Y además esos perfiles, cómo se complementan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una buena forma de toma de decisiones, pero muy... Me dicen, es que tú eres como muy sutil, pero casi nadie te dice que no. Y hay gente que es más fuerte y también le dicen que no, o le dicen que sí, ¿verdad? Entonces, el tema de el esfuerzo conjunto tiene que ver también con estos elementos de complementariedad entre los diferentes perfiles de personas para generar también motivación institucional, colectiva, en conjunto, ¿no? Nada crea un compromiso mayor que sentirse necesario. Fíjense, bien importante. Muy importante. Yo siempre digo, no importa tanto el puesto que uno tenga. En cierto sentido, a nivel jerárquico importa, pero uno puede ser director que no cumpla las funciones de dirección, aunque estés como director, y uno puede ser un personal operativo que haces bien tu tarea, que vinculas, que articulas, que motivas, y entonces te conviertes en alguien necesario e indispensable. Yo lo que creo en el ámbito del trabajo social es que los trabajadores sociales siempre somos necesarios, siempre somos necesarios. Yo les decía hace algunos meses, ¿no? Imagínense un día sin trabajadores sociales en las instituciones. ¿Qué pasaría? Un día sin una huelga. Hoy no trabajamos. Colapsa el sistema institucional. Colapsa el sistema institucional. Por eso es muy importante, como proceso motivacional, sentirse necesario en el ámbito de tu espacio. Sentirte necesario. Y lógico, como decíamos desde el principio, la motivación es ese impulso que te permite hacer las cosas, tomar decisiones, pero hacer las cosas bien. Por eso el tema de la calidad es muy importante en el proceso motivacional. Y es todo un campo, como lo hemos visto, de oportunidad en el fortalecimiento institucional fundamental. Yo siempre les digo, quien de ustedes se dedique al tema de la calidad desde una visión social, calidad de los servicios desde una visión social, no, hombre. Fundamental. La motivación implica también una responsabilidad institucional. No, la motivación no es una responsabilidad de los trabajadores solamente, de los trabajadores sociales. Es una responsabilidad organizacional o institucional. Por eso, en las instituciones, los mandos directivos deben de tener una perspectiva de la motivación importante, fundamental.
no de sentido común, no de que es buena onda, no de que échele ganas, señor, sino modelos motivacionales que te permitan, ¿no?, crear condiciones para que todo trabajador haga esfuerzos y obtenga resultados extraordinarios, ¿no? ¿Qué implica esto de esfuerzo? La energía complementaria, adicional, ese es el esfuerzo, ¿no? Cuando dice, híjole, es un esfuerzo, ¿es por qué? No es la energía que tú tenías para hacer eso, sino algo extra que tú das. La motivación busca eso extra, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura tengo ahorita algunos problemas, porque mi área es un área muy grande, tiene responsabilidades, programas, pero también la Secretaría tiene otras actividades que todas las áreas tenemos que apoyar, ¿no? Por ejemplo, la Feria del Libro del Zócalo. Es irnos a vivir 10 días al Zócalo. 10 días al Zócalo. Y entonces hay muchos compañeros que dicen, pues yo no voy porque mi horario de trabajo es de lunes a viernes, de las 8 a las 4. En términos normativos uno no puede decirle, ¿verdad? Oye, te obligo a que vayas el sábado y el domingo a que estés en la plancha. Pero el proceso motivacional sí te lo permite, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir 2 fines de semana, sábado y domingo. Yo te voy a apoyar con 4 días económicos. ¿Cómo ves? No, pues vamos. ¿Sí? Es un proceso motivacional diferente que cerrarte a decir, yo no voy, porque no tengo obligación. Está bien. Quédate aquí, te pongas en tu chamba, pero el tema de esto, esfuerzo, porque además es un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Ustedes, las chicas que han estado ahí, ¿no? Y además está todo el día en la plancha del Zócalo, el Zócalo es muy complicado. Hace el frío más frío, el calor más calor, la lluvia, todo en un día puede uno vivir ahí, ¿no? Entonces la motivación tiene que ver con ese esfuerzo extra, pero hay veces que la normativa y hay veces que el propio perfil personal de la gente no lo permite, ¿verdad? Y entonces por eso se tienen que buscar estos factores para crear condiciones de esfuerzos y poder tener eso, ¿no? Si uno dice, no hombre, pues estamos ahí de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, o sea, 12 horas. Y hay mucha gente que lo hace con muchas ganas, ¿eh? Así como hay poquitos que dicen, no, hay mucha gente que no vamos y, ¿no? La gente, por ejemplo, de atención ciudadana, que siempre recae en mi área. O sea, imagínense atender diariamente a cerca, ¿qué les gusta? 2,000 personas. Y darle la explicación, ¿no? En el gran remate de libros, por ejemplo, ese esfuerzo extraordinario es impresionante, porque la gente que está en atención ciudadana puede llegar una gente, oye, quiero ver un libro, no sé cómo se llama el autor ni el título, pero es un libro así rojo de este tamaño. Puta. A ver, espérate, ¿no? Das el extra, ¿no? Haz de eso, y entonces ese esfuerzo es muy importante en el ámbito de la motivación. Condiciones para hacer esfuerzos, es decir, ese extra que hay que dar. Y lógicamente la motivación tiene mucho que ver con tener entusiasmo para el desarrollo de cumplimiento de objetivos, pero también hacer cosas nuevas. Por eso la innovación y la creatividad es fundamental en el marco de la motivación. Y esto que hemos insistido mucho, la motivación no es un rasgo solo personal, tiene una dimensión personal, pero va más adelante hacia la interacción del individuo y de las situaciones que se viven. En este caso, del individuo, de las situaciones, de las instituciones, de las organizaciones, del contexto y de la estructura. Por eso la motivación van a crearse modelos de motivación. Motivar no es fácil, no es de sentido común. Por ello, siempre se tiene que reconocer, a la vez que conocer el marco institucional, reconocer las necesidades de las propias personas con las que uno trabaja. Porque habíamos dicho, la motivación nunca va a ser igual para todas las personas. Las personas tienen perfiles diferentes, entonces hay que generar
situaciones, estrategias de motivación diferenciadas, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo les diría que la motivación, ahora como gran campo de oportunidad que es fundamental en todo proceso de fortalecimiento institucional. Y bueno, con eso concluimos. No sé si haya comentarios, dudas, preguntas, ¿no? Pues en general yo creo la motivación es en todos los ámbitos, ¿no? Y ahorita que ustedes trabajo social, bueno, en el ámbito de las instituciones también, ¿no? O sea, es importante también vincular eso sí con los objetivos institucionales, las metas institucionales. Y yo creo que a veces, bueno, la motivación es en lo personal, también desde cada quien, ¿no? De también no ser conformista, salir del ámbito de su zona de confort, ¿no? No sé. Muy bien. A distancia, del sí. A distancia ¿No? Muy bien. Pues vamos a dar 15 minutitos para que tomen aire. 15 minutos de receso y regresamos para poder finalizar nuestra sesión del día de hoy con instrumentos del fortalecimiento institucional.